tardes o buenas noches, estimados participantes del curso de Derecho Administrativo en su versión virtual. En esta jornada y por la próxima estaremos revisando las principales disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo, tal cual ya ha aparecido en nuestra pantalla. Inicialmente convienen algunas precisiones. Primero, esta es una norma que, aunque por la fecha de su entrada en vigencia, el 23 de abril de 2002, es decir, hace ya 15 años, una década y media, no ha sido lo suficientemente conocida y sus disposiciones han permanecido muchas veces inaplicadas porque, lógicamente, como no hay la reflexión y el conocimiento sobre los institutos jurídico-procesales en el ámbito administrativo, no se ha tenido la suerte de poder proyectar sus mandatos y traducirse eso en una reforma y una modernización del ejercicio de la función administrativa en nuestras entidades públicas estatales, que son las que principalmente ejercen función administrativa. El nuevo Código Procesal Administrativo se espera que pueda cumplir esa función, que pueda llenar ese vacío tan sentido en lo que hace a la marcha de la administración de la cosa pública. Yendo ya directamente al tema nuestro. Si prestamos atención al artículo primero, veremos que hay dos concepciones que están allí presentes. La primera, la que se incardina en una visión o en una perspectiva más bien tradicional que atribuye a toda norma de procedimiento administrativo el carácter de un mandato destinado a preservar la vigencia de las decisiones que venga a asumir el ente público, tal cual sale, por ejemplo, en el inciso A, establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público. En el derecho comparado se dice, ¿no?, asegurar, ¿no?, la plenitud de efectos de las decisiones administrativas. Pero el inciso B de este artículo primero, más bien nos pone en contacto con esa otra óptica, mucho más humanista, contemporánea de finales del siglo XX y especialmente de principios del siglo XXI, que proclama que una norma de procedimiento administrativo tiene más bien por propósito, como aquí se señala, hacer efectivas las peticiones o el ejercicio del derecho fundamental de petición. Por supuesto que en el inciso C ya se entra a un ámbito más bien descriptivo, regular la impugnación de las actuaciones administrativas, esto es los recursos administrativos propiamente dichos, y el de regular procedimientos especiales, como por ejemplo el procedimiento sancionatorio. Con estas consideraciones veamos el artículo segundo, el ámbito de aplicación. Dice que la administración se encuentra conformada, y en realidad debiera decirse, los órganos que ejercen función administrativa comprenden a. El Poder Ejecutivo, el órgano ejecutivo como nosotros lo llamamos, que es la administración nacional o la administración central o centralizada luego de la reforma de la forma de Estado operada en la Constitución de 2009. Dice, las administraciones departamentales, y a las que ahora nosotros incluiríamos las administraciones municipales y las que correspondan a las administraciones regionales, por supuesto, y las que emerjan, digo, de las autonomías indígena, originario, campesinas. Esto quiere decir, ya lo anticipamos en un anterior pase de diapositivas, que hay tantas administraciones como niveles de gobierno existen. Esta norma, la Ley 2341, estaba diseñada para aquel pasaje o trance histórico que viene desde la fundación de la misma República, en que el Estado asumía una forma unitaria de Estado. Era un Estado simple. Al presente, nuestro Estado es un Estado complejo, es decir, ha alcanzado un grado de, o se espera, desarrolle el proceso de descentralización político-administrativa y que lo consolide las autonomías, tanto departamentales como municipales, regionales e inclusive las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Correspondientemente hay 4
niveles de gobierno subnacional con más el gobierno central, a los que corresponde atribuir sus respectivas administraciones. Consiguientemente, no debiéramos nosotros hablar de una administración pública, sino de las administraciones públicas, en plural, como leemos en cualquier texto de derecho administrativo, por ejemplo, español, cuyo modelo en lo que hace a la forma de Estado nosotros hemos seguido muy de cerca. Luego, en el inciso A de este artículo segundo, yo les voy a rogar siempre que tengan las disposiciones a la mano, porque hacer el seguimiento de lo que aparece en la pantalla no siempre ha de ser lo más conveniente. Se señalan las entidades descentralizadas o desconcentradas. Las empresas estatales debieron estar también incluidas aquí, pero las entidades descentralizadas o desconcentradas que corresponden a niveles de decisión emergentes de la descentralización, que en una primera etapa implica desconcentración, y en una segunda etapa la descentralización administrativa, no confundir con la descentralización político-administrativa, que es otra cosa, supone la descentralización misma. Ya no existen al presente los sistemas de regulación como el CIRESE, el CIREFI y CIRENARE. Lo que hay son órganos de regulación, efectivamente, pero esta concepción sistémica, ¿no?, ha cedido paso a una otra composición que se estudiará en algún otro momento. Y fíjense ustedes, dice gobiernos municipales. Es decir, la norma se ha anticipado, por lo visto, en buenos años, en unos 7 años inclusive, a hablar de un gobierno, en nuestro caso, o actualmente, el gobierno autónomo municipal. Se incluyen también las universidades públicas. Algo que habría que comentar a propósito de este artículo es que los gobiernos municipales, las universidades y en su caso, ¿no?, cuando revisamos el artículo 3, el F de los procedimientos internos militares, ¿no?, y los de la policía, debieran establecer en sus disposiciones de carácter procesal que aplicarán supletoriamente esta ley, la del procedimiento administrativo, a falta de procedimientos especializados. Porque lo que ocurre al presente es que, por ejemplo, en el ámbito militar o en las universidades públicas, dicen, estamos nosotros excluidos de la aplicación de la ley del procedimiento administrativo y necesitamos una norma especial. Lo segundo es cierto, lo primero que están excluidos, eso no es evidente, porque si nos fijamos en el artículo primero, dice, se encuentra la administración pública conformada por y las universidades públicas, en el artículo 2, y que aplicarán la ley, dice, la 2341, en el marco de la autonomía universitaria. Pero ellos asumen la parte por el todo, ¿no? Y por consiguiente creen que están excluidos de esta ley de procedimientos porque deben sujetarse a las disposiciones de carácter instrumental, en el mejor caso, ¿no?, procesal administrativo que puedan tener en su régimen específico. En el Código Procesal Administrativo se pretende desde luego salvar esta figura. En lo que sea las exclusiones y salvedades, dice, se aplica a todos los actos, a todo el obrar administrativo, salvo, ¿no?, los actos de gobierno. Los actos de gobierno, tal como vemos en el artículo 3, son los actos de carácter o de naturaleza esencialmente política, que implican el ejercicio del poder público con exclusión de cualesquier otra interferencia orgánica, de cualesquier otra porción del poder público, y que no están sujetos a un control judicial. Al menos esa es la posición de la doctrina de manera convencional, tradicional, en el ámbito del derecho administrativo clásico. Por ejemplo, una declaratoria de rompimiento de relaciones exteriores, ¿no?, la designación de autoridades del más alto nivel decisional en la administración centralizada. Estos son actos de gobierno. Aquí hay una parcial referencia.
dice, referidos a las facultades de libre nombramiento y remoción de autoridades. Por supuesto que esto es así, pero la noción de actos de gobierno es mucho más amplia, tal como la estamos señalando. La tendencia actual en el derecho administrativo es que todo el obra administrativo pueda ser y deba ser incluido como parte del material que está eventualmente sujeto al control de legalidad por parte del órgano judicial en la vía contencioso administrativa. Desde luego que se entiende que la exclusión de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y ciertos regímenes específicos, por ejemplo, el régimen agrario, ¿no?, que tienen sus propios procedimientos, se entiende que ello deba ser así. Hay algo que es importante señalar. En este artículo 3 dice, no se aplicará esta ley a los actos de la administración pública. Cuando hemos estudiado acto administrativo, hemos visto que esa es una manifestación unilateral de voluntad, pero con un carácter particular. El de carácter general es, desde luego, el reglamento. En cambio, aquellas actuaciones que no son susceptibles de marcarse sea en el reglamento o en el acto administrativo, se denominan los actos de la administración pública o los actos simples de la administración pública o los simples actos de la administración pública. Y en algún caso, cuando aquí se dice que se encuentran regulados por normas de derecho privado, se está refiriendo a los contratos que celebra la administración pública, pero que no son contratos administrativos. En las siguientes jornadas o encuentros veremos justamente esta distinción. Bástenos por el momento señalar que no todo contrato que celebra la administración pública es un contrato administrativo. El contrato administrativo tiene otras connotaciones y otras caracterizaciones que superan y en mucho a la simple atribución de tal carácter, porque lo haya suscrito, simplemente lo haya celebrado la administración pública. En su momento, entonces, revisaremos estos puntos. Estas disposiciones que nosotros estamos viendo corresponden, desde luego, al título preliminar. Si nosotros revisáramos desde el principio en qué lugar nos encontramos, fijémonos en la presentación, estamos viendo el título preliminar, las disposiciones generales. Entre estas disposiciones generales, nosotros ya hemos revisado las que corresponden, desde luego, a los principios generales de la actividad administrativa. Veamos ahora en el título primero en lo que hace al procedimiento administrativo, los sujetos públicos. El artículo 5 tiene una noción que es bastante precisa y nos ha de ser muy útil para entender lo que es la competencia en el ámbito del derecho administrativo y específicamente para el caso que nos ocupa del derecho procesal administrativo. Dice que los órganos administrativos, digamos nosotros, los entes que ejercen función administrativa, tendrán competencia o son competentes o se entiende que asumen competencia cuando, dos, primero, conocen un asunto administrativo. Conocer implica formar convicción desde los antecedentes de hecho. Es una tarea de cognición, de conocimiento, no en el sentido común o coloquial en que manejamos el término, ¿no? Alguien que vive cerca a mi casa es un conocido, digamos, ¿no? Pero en este escenario en el que nosotros estamos, en el que estamos precisando, pretendemos o aspiramos a acotar con la mayor precisión terminológica los conceptos que manejamos, el conocimiento, ¿no?, es una tarea especializada que cumplen tanto órganos jurisdiccionales como órganos administrativos, que rescatan de esa realidad social y material sobre la que se asienta la pirámide normativa y forman convicción sobre la vigencia o reconocimiento de derechos subjetivos e inclusive intereses legítimos. Entonces, conocer y además resolver justamente sobre esa vigencia, ese reconocimiento de derechos subjetivos, además de intereses públicos.
cuando dice este asunto administrativo, de aquí en adelante emplearemos el término asunto administrativo para denotar todo aquello que es susceptible de una gestión, de un trámite, que emane dicho asunto o resulte de lo que disponen en materia de atribuciones y señalamiento de competencias y facultades, tanto la Constitución, las leyes y las decisiones reglamentarias. Constitución, ley y decisiones reglamentarias, ¿no? Es lo mismo que decir ley, aunque en un sentido material, en un sentido amplio. Pero además de ello, este artículo 5 nos dice y nos caracteriza a la competencia, que atribuida cuando es a un ente que ejerce función administrativa, estoy leyendo el parágrafo segundo, es, y estas son las notas, es irrenunciable, es inexcusable y su ejercicio es mandatorio. Dice aquí obligatorio, tratemos nosotros de emplear adecuadamente los términos, tal como hemos visto en anteriores exposiciones. Entonces es irrenunciable, no se puede abdicar del ejercicio de la competencia. Ningún órgano público puede resignar la competencia que la Constitución y las leyes o más, o eventualmente los reglamentos le hubieran atribuido. Y en el caso de órganos que ejercen o entes que ejercen función administrativa, desde luego que la misma exigencia y nota caracterizadora es similar. Es irrenunciable, es inexcusable. No se puede aducir que hay limitaciones materiales, que se está en las fiestas de fin de año y consiguientemente el ejercicio de la competencia quedó suspendido en los hechos. Entonces es irrenunciable, excusable y de ejercicio mandatorio. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Y fíjense que más adelante están señaladas las excepciones a las que ingresaremos en un momento más. La delegación, la avocación, y solo podrá ser esa competencia delegada, la delegación administrativa. Sustituida, este es un error manifiesto en el que incurre el legislador, porque la sustitución no es un caso en el que opere alguna variación, alguna modificación en el alcance competencial sobre un determinado asunto administrativo, o abocada, o la competencia venga a ser abocada, conforme a lo previsto en esta ley. Entonces, a continuación, vamos a ver nosotros las excepciones precisamente a la regla. Volvamos otra vez al artículo 5 en su primer parágrafo, que señala que la competencia que deriva o resulta de la Constitución, las leyes y su reglamento, y en el parágrafo segundo, es irrenunciable, es inexcusable y de ejercicio mandatorio. Entonces, si la regla es la irrenunciabilidad, la inexcusabilidad y el ejercicio mandatorio u obligatorio, en los términos que emplea el legislador, entonces las únicas excepciones posibles a ese ejercicio son la delegación y la vocación, que son las que veremos en este momento. Pasemos a ver inicialmente entonces la delegación, luego vamos a ver la avocación. Fíjense ustedes que la sustitución está aquí como si fuese una cuestión similar, como si supusiéramos que en la sustitución algo ocurre con el contenido competencial en el ejercicio de ciertas de las potestades administrativas, lo cual no es evidente. Vamos a ver entonces primero la delegación y luego la avocación. Posteriormente señalaremos por qué la sustitución no ingresa a ese análisis y por supuesto también haremos alguna referencia a los conflictos de competencia que hoy por hoy han tenido un lugar mucho más destacado en su tratamiento y en lo que hace a los procedimientos en el Código Procesal Administrativo. Bien, veamos delegación. La delegación administrativa, porque su nombre no es solamente delegación, es delegación administrativa, para evitar la confusión que podríamos tener con la figura de la delegación, que en el ámbito del
derecho de obligaciones supone una de las 3 formas de transmisibilidad pasiva de las obligaciones. Esto es la delegación, la expromisión, la asunción de deuda por un tercero. Entonces, para evitar la confusión con ese instituto que revela cómo pueden transmitirse las obligaciones desde el punto de vista pasivo, aquí hablaremos de la delegación administrativa. Son 7, solemos señalar, y las vamos a ubicar aquí en el artículo 7, 6 o 7, las características que hacen a la delegación. Primero, la delegación, ¿no? La noción de delegación no es sino la atribución, la encomienda, el encargo que hace un órgano superior a un órgano inferior, dependiente jerárquicamente, para el conocimiento y resolución de un determinado asunto administrativo cuando éste originalmente corresponde a dicho superior jerárquico. Entonces, en la delegación administrativa, el superior jerárquico que tiene atribuida por ley, en un sentido material, el conocimiento y resolución de un determinado asunto, ¿no? Encomienda, si la norma, ¿no?, así lo autoriza, que ese determinado asunto administrativo sea conocido y resuelto por un inferior, dependiente jerárquicamente de él. Nosotros, en el ejercicio profesional, cuando estamos asesorando a una entidad que ejerce función administrativa, una entidad pública estatal, ¿no? Operamos delegación administrativa de manera harto frecuente. Por ejemplo, ¿no?, cuando se siguen los procedimientos propios de la contratación administrativa, la máxima autoridad ejecutiva delega, ¿no?, en el RPC, en el RPA, ¿no?, el conocimiento y la resolución de todas las emergencias que puedan presentarse a consecuencia de la contratación en el ámbito estatal. Entonces, la primera de las notas caracterizadoras es, lógicamente, que haya un vínculo de dependencia jerárquica del inferior, que es el órgano delegado, con respecto al órgano superior, que es el órgano delegante. La segunda de las notas es que la delegación solo puede operar cuando así lo señala la ley, ¿no? Veamos en el parágrafo primero, dice, podrán delegar el ejercicio de su competencia para conocer ciertos asuntos administrativos, ¿no?, a sus inferiores y dependientes jerárquicos. Entonces, la tercera nota caracterizadora es que se debió siempre a través de una resolución expresa, una resolución administrativa. Ya sabemos nosotros que para este caso específico no ha de ser un acto administrativo, es una resolución administrativa, ¿no? O una resolución que puede ser una resolución ministerial, una resolución biministerial, en fin, dependiendo de los instrumentos que están previstos en la normativa que hace a la operatividad en cada repartición pública. Entonces, debe ser a través de una resolución expresa y debe ser además caso a caso. Fíjense ustedes, dice determinados asuntos administrativos. La tercera y hasta la cuarta nota caracterizadora. No hay delegaciones administrativas in genere. Por eso es un error que la máxima autoridad ejecutiva al inicio de cada gestión, al tiempo que suele designar al sumariante, que desde luego, que por supuesto, al conocer todos los asuntos que conoce juez sumariante durante toda esa gestión, suelen también designar como si fuese parte propia de un ritual administrativo de inicio de gestión, ¿no?, al RPC, digamos, ¿no? Porque aquí la delegación administrativa dice precisamente determinados asuntos administrativos, no son todos. Y ese es un error que puede tener más de alguna consecuencia indeseable, por supuesto, en la prolijidad con que debieran manejarse los asuntos propios de la gestión administrativa.
La delegación, lo que dijimos al principio, una de las características, dice se efectuará únicamente dentro de la entidad pública a su cargo. Esta es simplemente una perífrasis, son términos que emplea el legislador para denotar que debe haber dependencia jerárquica, tanto del delegante, que es el órgano superior que está delegando administrativamente, como el órgano delegado, que es el que asume el conocimiento de ese determinado asunto administrativo. Otra de las notas características está en que tanto delegante como delegado son responsables solidarios por el resultado y desempeño de esa gestión. Es decir, el delegante asume también responsabilidad por el buen éxito en el conocimiento y resolución de ese determinado asunto administrativo que le ha sido encomendado por el superior jerárquico. Y ambos, tanto delegante y delegado, son responsables solidarios, ¿no? En ningún caso pueden ser objeto de delegación las facultades que la Constitución del Estado confiere a todos los poderes públicos o a los poderes públicos, el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral. La potestad reglamentaria que permanece, desde luego, atribuida al órgano ejecutivo, para el ejercicio y especialmente en el ejercicio de la función administrativa. La resolución de recursos jerárquicos, porque, a ver, imaginemos, si planteamos nosotros el recurso de revocatoria ante un acto administrativo original y el órgano que va a conocer y ha de resolver ese recurso nos rechaza y confirma el acto administrativo original, emitiendo un acto administrativo prima, entonces, ¿qué tal si a momento de interponer el recurso jerárquico se nos dijera, bueno, es que ahora el superior jerárquico ha delegado también la resolución de los recursos jerárquicos en el inferior, y entonces, es decir, por segunda vez va a volver a hacer una revisión este órgano sobre una decisión sin que pueda operar ese control alternativo del inferior, del superior con respecto a lo que hace el inferior. Entonces, de allí se explica la prohibición de delegar la resolución de recursos administrativos. Las competencias que se ejercen por delegación, no hay subdelegación, y las que están excluidas por la ley en un sentido amplio. Las resoluciones dictadas por delegación indicarán, ¿no?, que tienen ese carácter. Allí es que el EDPC, el EDPante deberá señalar en cualquier decisión que venga a emitir que lo hace cumpliendo justamente, ¿no?, tareas o funciones emergentes de la delegación administrativa que ha operado en su favor. Otra de las características, ya estamos en la quinta, es la libre revocabilidad que tiene la delegación administrativa en cualquier tiempo. Es decir, en cualquier momento, el delegante puede reasumir el conocimiento y resolución de ese asunto administrativo que ha sido objeto de delegación. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva, el momento que estime conveniente, puede reasumir, ¿no?, el conocimiento, la decisión que venga, que se precise en ocasión justamente de estos procedimientos de contratación administrativa. Y finalmente, la delegación de la competencia, su revocación surte en efecto a partir de la fecha de su publicación, a partir del día siguiente de la publicación en un órgano de prensa. Una vez que ha sido publicado, recién al día siguiente podrá disponerse o podrá entenderse que surte efecto el conocimiento y resolución de ese asunto administrativo. La figura de la vocación, como aquí estamos señalando, es una figura inversa, ¿no? En la delegación administrativa, el órgano superior delegante, ¿no?, atribuía, confería a un dependiente jerárquico suyo el conocimiento y resolución de un determinado asunto administrativo. En la avocación opera la figura inversa. El órgano superior, que es el órgano avocante, asume para sí el conocimiento y resolución de un asunto administrativo originalmente atribuido a un órgano inferior, dependiente suyo. En eso consiste la vocación.
Entonces, el órgano abocante es el superior jerárquico. No hay un órgano abocado, hay un órgano inferior simplemente. Los requisitos son los mismos, deben estar siempre previstas, ¿no?, estas formas excepcionales de contrariar la regla de la irrenunciabilidad, de la inexcusabilidad y del cumplimiento obligatorio que se tiene con respecto al ejercicio de la competencia. Por tanto, ¿no?, tanto la delegación administrativa como lo que aquí estamos viendo, la avocación, deben ser siempre objeto de una previsión expresa en las leyes. En las disposiciones propias de procedimientos en el ámbito de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales e inclusive en las administraciones, en las autonomías indígenas originarias, debieran siempre preverse las circunstancias que autoricen delegación administrativa y avocación, ¿no?, porque ello permitirá ahorrar a futuro inconvenientes, ¿no?, a la hora de distribuir con mejor criterio, ¿no?, los asuntos administrativos. Esto es en base a los criterios de gestión pública que se puedan asumir oportunamente. Entonces, en la avocación, la primera de las exigencias es que la disposición esté prevista en una norma superior, que haya dependencia jerárquica. La segunda, de las notas caracterizadoras. Tercera, que solamente recaiga la avocación en determinados asuntos administrativos, no puede recaer en general, no puede suponerse el avocante que recoja para sí el conocimiento y resolución de todos los asuntos administrativos, ¿no?, que originalmente tiene atribuidos por ley, ¿no?, el inferior jerárquico, ¿no? Y además que ello se haga a través cuarta y quintas caracterizaciones de una resolución suficientemente motivada, pública, ¿no?, en la que se especifiquen las circunstancias especialmente de carácter técnico, como también así se exige en la delegación administrativa, que autoricen, ¿no?, de manera excepcional ejercicio extraordinario de las facultades y competencias previstas por la ley. La autoridad administrativa jerárquica avocante, sexta de las notas caracterizadoras, será exclusivamente responsable. Ya no es el inferior en grado el que es responsable por el resultado y el desempeño en ocasión de esta gestión, del conocimiento y resolución de este asunto administrativo. Bien, esto en lo que toca a la delegación y a la avocación. La sustitución no implica una alteración del régimen de competencias. Y por el contrario, en palabras mías, simplemente lo que opera es un intercambio subjetivo en la titularidad de los órganos. Un ejemplo nos ayudará a entender mejor esta circunstancia. Supongamos que el canciller se encuentra de viaje. Entonces, ¿quién es el ministro que lo suple? Es conforme a nuestros usos, es el ministro de la presidencia. Significa que cuando el canciller está de viaje y el ministro de la presidencia está ejerciendo la suplencia del ministro de Relaciones Exteriores, significa, insisto en la pregunta, que las competencias que se tienen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de la Presidencia han variado. En absoluto, ¿no es verdad? Lo único que ha operado simplemente es un intercambio de sujetos, de quienes están ejerciendo la titularidad. Y es más, el ministro de la Presidencia dirá en ausencia, ¿no?, del ministro de Relaciones Exteriores o ministro de Relaciones Exteriores en suplencia, ¿no? Generalmente se prefiere por la primera de las figuras. Entonces, esa es la sustitución. En eso consiste la sustitución, que como vemos, en nada altera, modifica, cambia o nos sugiere que algo distinto del ejercicio ordinario común de las competencias está ocurriendo. La misma lectura de estas disposiciones nos señala: los titulares de los órganos administrativos pueden ser sustituidos temporalmente en casos de vacancia, ausencia, enfermedad, excusa o recusación. Entonces,
¿qué ocurre si alguien está enfermo o alguien no está presente porque ha viajado? Bueno, pues simplemente operar las figuras de sustituto. O finalmente, ha sido apartado porque se han promovido procedimientos de excusa o de recusación, o la misma autoridad se ha excusado del conocimiento de determinado asunto administrativo. Entonces, el sustituto será designado conforme a reglamentación especial. No hay esa reglamentación especial. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, para reflexionar en ocasión de una monografía en un curso de fin de diplomado, o el diseño de esa reglamentación especial como materia propia de una tesis de maestría. Miren, inclusive el parágrafo segundo, ¿no? La sustitución no implica alteración de las competencias, lo cual no refuerza y aleja definitivamente la idea que la sustitución debe estar en el mismo lugar o compartiendo escenario o en el mismo apartado con la delegación administrativa y la avocación. Porque si no implica alteración de las competencias y cesa tan pronto como cesa la causa, la enfermedad, excusa, recusación que lo hubiera motivado, entonces simplemente es un intercambio subjetivo de la titularidad del órgano que originalmente ejerce competencia. Establecidas estas nociones, desde luego que nosotros, con cargo a revisar con más detenimiento cómo se establecen los vínculos de dependencia jerárquica y cómo se crean órganos desconcentrados y descentralizados, lo que es materia de una siguiente exposición, ¿no? Veamos ahora los conflictos de competencia. Los conflictos de competencia son, y lo sabemos por nuestros estudios de teoría procesal, de dos tipos. Pueden ser conflictos positivos o conflictos negativos. Positivos cuando dos o más órganos se atribuyen el conocimiento de un determinado asunto administrativo, y serán negativos cuando ninguno de los órganos llamados a ejercer función administrativa y que eventualmente serían los señalados para el conocimiento y resolución de ese asunto administrativo, se avengan justamente a realizar esa tarea. Entonces, en ese escenario, nosotros, especialmente cuando hay un conflicto positivo de competencias, lo que solemos incoar, y a partir de la experiencia que tenemos en el ámbito judicial, es justamente, ¿no?, uno de dos procedimientos, o la inhibitoria o la declinatoria. La inhibitoria, ¿no?, cuando nosotros nos apersonamos ante el órgano que consideramos competente, ante el órgano competente, y le pedimos que, pronunciándose inicialmente sobre su propia competencia, requiera del órgano que reputamos incompetente la remisión de los antecedentes, del expediente. Entonces, ese es el procedimiento de la inhibitoria. El procedimiento de la declinatoria, por el contrario, es más frecuente. Planteamos la declinatoria ante el órgano que consideramos incompetente, pidiéndole que, pronunciándose sobre su propia competencia, y solemos agregar en el memorial, supongamos, ¿no?, que tratándose de una cuestión de especial y previo pronunciamiento, deba justamente resolver esta delicadísima cuestión que hace al ejercicio competencial, para que, y eso es lo que esperamos, para que, reconociendo su competencia o su incompetencia, decline del conocimiento de ese asunto administrativo y remita los antecedentes, el expediente administrativo, las actuaciones que ya se hubiesen cumplido ante el órgano al que nosotros, o al que se reputa, o al que la ley ha establecido como el órgano competente. Entonces, estos son los dos procedimientos. En el artículo 6, nosotros tenemos que, de oficio o instancia de parte, podrá pronunciarse respecto a su competencia. Será a instancia de parte emergente de la incoación o de la prosecución del procedimiento de inhibitoria o del declinatorio. Una pregunta que yo suelo formular en clase es siempre, ¿por qué es más frecuente la declinatoria y no la inhibitoria?
La respuesta es que la declinatoria es más frecuente porque cortamos de manera inmediata la competencia del órgano. Porque, a ver, comparemos, ¿no?, ambos escenarios. Mientras nosotros estamos tramitando la inhibitoria, es posible que el órgano incompetente disponga tales o cuales medidas, emita actos administrativos y que nosotros no tengamos otra opción que acogernos a la vía impugnativa y no podamos participar desde el principio del procedimiento mismo, ¿no?, cuando nosotros esperábamos poder aportar pruebas, etcétera, formar convicción, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esas circunstancias es que preferimos la declinatoria, porque inmediatamente ponemos en una encrucijada a la autoridad a la que reputamos incompetente para que en vía de un pronunciamiento previo de especial carácter, por eso es previo y especial pronunciamiento, ¿no?, venga a resolver solo las cuestiones que hacen a su competencia. Dice que los conflictos por razón de competencia serán resueltos por la autoridad que corresponda, decíamos, conforme a una reglamentación especial. No la hay, ¿no?, esa reglamentación en sede administrativa. Lo más próximo que conocemos y que revisarán ustedes ya con más calma en sus casas es el artículo 11 del Decreto Supremo 27113, es decir, del reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo. Pero establecida esa reglamentación para cada sistema de organización administrativa, entonces debiéramos tener una normativa para el ámbito municipal, para el ámbito departamental, para el ámbito regional, para el ámbito administrativo, cuando llegue a establecerse en las autonomías indígenas, originario y campesinas. El artículo 11 al que hago referencia ya es un artículo cuyo anacronismo es más que evidente. Ustedes podrán ver que allí se establece reglas, por ejemplo, en caso de presentarse conflictos de competencia entre prefecturas y ministerios de Estado y que vendría a resolver el Ministerio de la Presidencia. Hoy en día, tratándose de un conflicto que se establezca entre una gobernación y un ministerio de Estado, es decir, entre un nivel de gobierno subnacional, cual es el gobierno autónomo departamental, lo que antes eran las prefecturas, pero ahora tiene el carácter de un gobierno autónomo, y un ministro de Estado, que es un dignatario que corresponde al nivel ejecutivo decisional de la administración centralizada, ya no será pues el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Tendrá que ser alguna otra instancia. En la vía de encontrar aproximación a soluciones, se ha establecido en la Ley de Autonomías que el Ministerio de Autonomías, ¿no?, podrá promover una instancia de conciliación, pero la decisión, en caso de no encontrarse un acuerdo, una coincidencia que haga posible dicha conciliación, lo será a través del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional. Y de hecho, ¿no?, pienso yo que la mayoría de las cuestiones que emerjan de conflictos de competencia no pueden estar sujetas simplemente a la conciliación, porque la conciliación supondría, en más de algún caso, que alguien eventualmente hará resignación de su competencia. Y tal como hemos señalado, la regla que hemos visto en el artículo 5 es que la competencia es irrenunciable, es inexcusable. Entonces, si la voluntad del constituyente, del legislador o del reglamentador va en un sentido, la sola manifestación de voluntad, por más revestida de sentimientos de recepción, de otras posibles alternativas, y que venga a ostentar el eventual titular de un órgano público que está en conflicto de competencias con otro, no es suficiente. ¿Por qué? Porque las disposiciones de competencia son de orden público, es decir, ¿no?, corresponden a un nivel de decisión al que ni siquiera una autoridad administrativa puede sobreponerse. Ese nivel de decisión es la del constituyente o el de un legislador o del mismo poder reglamentador, un decreto supremo, supongamos. Entonces, ¿no?, las tareas de conciliación a cargo del Ministerio de Autonomías tienen desde luego las limitaciones propias que las disposiciones en materia de competencia, que son de orden público, puedan en muy contados casos
permitir resolver. A continuación de ello tenemos nosotros ya como parte de lo que es la sustitución, ¿no?, los procedimientos de excusa y recusación. La excusa y recusación, que suponen a su turno dos procedimientos, ya los conocemos nosotros en el ámbito judicial y están, desde luego, desarrolladas en la legislación procesal civil. No ingresaremos nosotros al estudio de estas porque son disposiciones bastante generales e instrumentales, quizás por la excesiva vaguedad y lo escueto de su redacción podría ser motivo para una monografía en el que se evidencia la necesidad de completar varias de estas disposiciones que son desde luego muy generales. Eso en lo que toca a los sujetos públicos. Veamos en lo que hace a los administrados. Una nota que es importante